Ok, bueno, vamos a mirar cómo sería la solución de una ecuación. Ahora, nosotros vamos a tener una ecuación f de x igual a cero. Entonces, para resolver la ecuación no lineal f de x igual a cero. Entonces, tengo que hacer el proceso inverso. Nosotros teníamos una función g de x que le íbamos a calcular los puntos fijos, que nos daba g de x igual a x, y de ahí transformábamos eso en una ecuación no lineal. Ahora tenemos el proceso inverso. Tenemos la ecuación no lineal, entonces lo que vamos a hacer es que la reescribimos como un problema de punto fijo. Como un problema de punto fijo. Y entonces, ¿cómo, cómo lo hacemos? Es decir, ¿qué debemos hacer? Pues debemos escribirlo de la forma g de x igual a x o x igual a g de x, que sería una forma equivalente. Vamos a decir así mejor, x igual a g de x. ¿Y cómo hago esto? Pues simplemente lo voy a colocar aquí entre comillas porque pues despejando x, ¿no? De f de x. Eso es lo que tengo que hacer. Cojo f de x y despejo una x. ¿Qué x tengo que despejar? Ah, bueno, entonces aquí tengo que identificar que x es la que mejor me queda para hallar g de x. Esta función g de x tiene que cumplir ciertas condiciones para que nos lleve a la solución deseada. ¿Mm? Ahora, con los ejemplos que voy a dar más adelante, van a comprender cómo debemos identificar g de x. Bueno, ¿qué tenemos como resultado aquí de esto? Que si nosotros conocemos que x asterisco es la solución de f de x, es la solución de la ecuación f de x igual a cero, entonces nosotros podemos deducir que x asterisco debe ser un punto fijo, es un punto fijo de la función g de x. ¿Por qué razón? Porque g de x se obtuvo a partir de f de x, despejando x. ¿Mm? Es decir, que nosotros tenemos la siguiente equivalencia. F evaluado en x asterisco es igual a 0 si y solo si g evaluado en x asterisco es igual a x asterisco. ¿Mm? Entonces, en el lado izquierdo tenemos la solución a una ecuación no lineal y en el lado derecho tenemos un punto fijo de una función g. Y las dos son equivalentes. Ahora, entonces, lo que me tiene que llevar ahora es que cómo encontrar un método iterativo para encontrar los puntos fijos de una función g para poder resolver la función f de x. Vamos a considerar la siguiente ecuación. Entonces, consideremos la ecuación x al cuadrado más 2x más 1 igual a 0. Pues ustedes pueden observarla que ese es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces podemos deducir que tiene una sola solución. Una única solución. Y esa solución es x asterisco
igual a menos 1. Entonces, si nosotros despejamos una x de f de x, tenemos varias alternativas. Voy a escoger una de ellas. Si se despeja x de la expresión f de x, que en nuestro caso f de x sería x al cuadrado más 2x más 1, que está igualada a 0. Entonces, ¿qué x voy a despejar? Voy a despejar la x que está en la mitad del término intermedio, que es el de 2x. Entonces nosotros obtenemos que x es igual. Entonces el x al cuadrado y el más 1 pasan a restar. Entonces me queda menos x cuadrado menos 1. Y el 2 que está multiplicando a la x pasaría a dividir. Entonces así tenemos que x es igual a menos x cuadrado menos 1 dividido entre 2. Concluimos entonces que, es decir, que la función g de x para nosotros es menos x cuadrado menos 1 dividido entre 2. Entonces obtenemos esta función g de x que de acuerdo al gráfico podemos evidenciar que efectivamente que en x igual a menos 1 hay un punto fijo para g de x, ¿no? Entonces aquí podemos decir que la cual tiene un único punto fijo en x asterisco, un único punto fijo x asterisco igual menos 1. Muy bien. Ahora, vamos a definir cómo calcular puntos fijos de manera numérica. De forma analítica ya miramos que era resolviendo una ecuación. Ahora de forma numérica. De forma numérica, un punto fijo que lo llamemos x asterisco de la función g de x se puede calcular mediante la iteración de punto fijo, mediante la iteración de punto fijo, y la vamos a escribir de esta forma, esa iteración. X n más 1 es igual a g evaluado en xn. Y para poder formar una sucesión numérica, debemos dar una condición inicial, dado x sub 0. Pero noten aquí que entonces, ¿cómo saco x sub 1? Es cuando n vale 0. Entonces, cuando n vale 0 me queda x1 igual a g evaluado en x0. Para hallar x2 tendría que evaluar g en x1. Para hallar x3, g en x2. Y así sucesivamente. Entonces, esta iteración de punto fijo me forma una sucesión y
esa sucesión, el objetivo es que sea convergente hacia el punto fijo x asterisco. ¿Sí? Es decir, hasta el objetivo sería que generar esta sucesión hasta que x sub n o el x sub n más 1, que lo tenemos aquí, sea suficientemente cercano, sea suficientemente, perdón, suficientemente cercano a, al punto fijo x asterisco. Muy bien, entonces con esta sucesión numérica que se genera a partir de esta iteración de punto fijo, entonces es lo que nosotros nos vamos a acercar a x asterisco, que x asterisco pues va a ser el punto fijo de g de x, pero como lo vimos arriba en la teoría, también ese mismo x asterisco va a ser punto fijo de la función g, pero a la vez también va a ser x asterisco va a ser solución a la ecuación que yo necesito encontrar. ¿Mm? Entonces, ahora lo que vamos a mirar son unos teoremas que me van a garantizar que esta iteración de punto fijo me genere, perdón, una sucesión convergente hacia ese valor x asterisco. Ahora, si la ecuación tiene más de una solución, tengo que garantizar que converja esa función únicamente, la función g de x converja únicamente a esa solución y no se vaya a otra, a ese punto fijo y no se vaya a otro de la función f de x. Entonces, este teorema, que lo he llamado teorema 1, me dice que la sucesión definida por x sub n con una condición inicial x sub 0 que parte de un intervalo, en ese intervalo tengo que garantizar que la función g es una función continua. Entonces me dice que si la sucesión x sub n converge a x asterisco, recuerden que esta es la definición de convergencia con este límite, entonces x asterisco es un punto fijo de la función g de x, perdón, es un punto fijo, aquí es de g de x, de la función g de x. Entonces, la demostración de estos teoremas, yo no voy a entrar en el detalle de la demostración, solamente en los teoremas voy a hacer interpretaciones gráficas o algunas secuencias lógicas que los conlleven a comprender el resultado de este teorema. Pero si ustedes desean, pueden buscar las referencias bibliográficas, los libros que yo les he recomendado, que ahí pueden ustedes encontrar demostraciones para estos teoremas. En este caso, voy a explicar gráficamente lo que me está diciendo este teorema. Voy a suponer que aquí en el plano cartesiano tengo la recta y igual a x. Entonces esta es la recta y igual a x. Y supongamos que la función g de x es esta que está aquí. Esta es la función g de x. Y nosotros, pues, sabemos que este punto aquí, el punto de intersección entre las dos, es x asterisco. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es tomar una condición inicial dentro de un intervalo. Entonces voy a suponer que la condición inicial la estoy tomando aquí. Esta es la condición inicial, x sub 0.
Entonces, ¿cómo son las iteraciones? Entonces, voy a escribir aquí. Gráficamente obtenemos. Entonces, si nos dan x sub 0, pues aquí un intervalo y. Ese intervalo podrían decir ustedes que es, por ejemplo, desde aquí hasta acá. Este es el intervalo y que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, dentro del intervalo tiene que contener a x asterisco y también a la condición inicial. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué queremos calcular primero? X sub 1. Entonces, ¿cómo calculo x sub 1? X sub 1 va a ser la función g evaluada en x0. Entonces, esto gráficamente lo que hago es a x sub 0 le hallo la imagen en g. Es decir, esta altura que tengo aquí. Este valor que tengo aquí, este sería el x1, es decir, g evaluado en x0. ¿Mm? Pero luego ese valor x1 debo trasladarlo al eje x para después volverlo para poder sacar x2. Noten que x2, ¿quién sería? G evaluado en x1. Entonces, este x1 que tengo acá, que ya está en el eje y, ahora debo pasarlo al eje X. ¿Y cómo hago ese proceso? Pues para ese proceso voy a utilizar la recta y igual X. Sabemos que la recta y igual X, la coordenada en Y tiene el mismo valor de la coordenada en X. Entonces este valor X1 que lo tengo aquí, voy a ir a la recta y igual X y hallo su equivalente en el eje X. Entonces este valor que está acá, este ya es X1. Y entonces, y de x1 repito el proceso para hallar x2. Entonces, voy hasta acá y este sería el punto x2. Y aquí, en x2, voy a evaluar en g para obtener x sub 3. Y así sucesivamente. Entonces, de aquí, ¿qué hago? Voy nuevamente a la recta y igual x. Aquí estaría x sub 3. Voy a la función, a la recta. Es decir, que si nosotros describimos una trayectoria desde x sub 0, entonces la trayectoria es la siguiente. De x sub 0 subo hasta la función g. De la función g paso de forma horizontal a la recta. Perdón, aquí me quedó mal esta línea. De la función g paso de forma horizontal a la recta, de la recta voy a la función, de la función voy a la recta y así sucesivamente. Y entonces esta forma de iterar va a formar una sucesión convergente hacia el valor x asterisco. Entonces ya sabemos que si la sucesión converge a x u n, hasta x asterisco, entonces ese x asterisco es efectivamente un punto fijo de la función g. Eso es lo que nos garantiza el teorema 1. Vamos a considerar esta ecuación, x al cuadrado menos 2x menos 3. Si ustedes factorizan y resuelven esta ecuación cuadrática, comprueban que tiene dos soluciones. x1 asterisco igual a menos 1 y x sub 2 asterisco igual a 3. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo va a ser encontrar en este momento a prueba y error. Más adelante vamos a ver el teorema de convergencia que nos va a permitir decidir cuál de las funciones g que escojamos va a ser la adecuada para llegar a la solución que nosotros necesitamos. En este caso vamos a mostrar una sucesión convergente para este ejemplo
mediante una iteración de punto fijo con una función g sacada de esta función f de x. ¿Cómo debo sacar la función g? Pues debo despejar x de este f de x, ¿no? Entonces, la ecuación f de x igual 0 que nosotros tenemos arriba, esa ecuación cuadrática, se puede reescribir como, entonces, ¿cómo la vamos a reescribir? Vamos a reescribirla de la forma, dijimos que era de la forma, bueno, voy a colocar aquí una viñeta porque vamos a calcular la primera solución, ¿no? Entonces, de la forma x igual a g de x. Entonces, para esta voy a despejar x, la del primer término, la de x cuadrado. Entonces, ¿qué me quedaría? Entonces, si nosotros despejamos x de x al cuadrado, obtenemos la raíz cuadrada de 2x más 3. Entonces, ahora me voy a aproximar a la solución 2 de esta, a la solución 2 de esta, de la ecuación, ¿no? O sea, a x sub 2 asterisco igual a 3. Entonces, la teoría me decía que debo tomar un intervalo alrededor de 3. Entonces, el intervalo, por ejemplo, digamos que es entre 2 y 4. Y voy a tomar como condición inicial x sub 0 igual a 4. Entonces, si tomamos una condición inicial como 4 y tomamos x sub n más 1 igual la iteración de punto fijo. ¿Quién es la iteración de punto fijo? G evaluado en xn. ¿Quién sería G evaluado en xn? Sería 2 por xn más 3. ¿Mm? Para x sub 0 igual a 4 y x sub n más 1, tenemos, entonces, ¿qué nos va a dar? Vamos a obtener, entonces, una aproximación a x sub 2 asterisco igual a 3. A ver, eh, como estoy haciendo para la solución 3, entonces los voy a llamar mejor x sub 1 asterisco igual a 3 y x sub 2 asterisco igual menos 1. Entonces me estoy aproximando a la primera solución. Entonces, aquí voy a hacer la operatoria con la calculadora. Entonces, recuerden, voy a utilizar la memoria temporal ANS, ¿no? Es decir, que entonces le voy a dar 4 igual y me queda guardada en ANS. Yo la puedo verificar, ANS igual, y ya tengo el valor 4. Ahora, voy a tomar x1. Entonces, ¿quién sería x1? Sería la función evaluada en 4. Entonces, voy a calcular x1, que sería la raíz cuadrada de 2 multiplicado por ANS, que es el 4, más 3. Y el resultado me da raíz de 11. Y este raíz de 11 es 3 punto, vamos a mirar cuánto es raíz de 11, 3.316, 6, 2, 4, 7. Recuerden, la última no lo tomo porque no sé si es un decimal correcto o no lo es. Entonces hasta el 47 vamos a tomar. Entonces es 3.316, 6247. Este valor, noten que ya está guardado en ANS. Entonces ya no necesito volver a escribir la fórmula que tengo aquí.
Aquí simplemente ya la calculadora automáticamente va a multiplicar 2 por este resultado ANS más 3 y le saca la raíz. Es decir, que lo único que tengo que hacer para la siguiente iteración es darle otra vez igual. Entonces le doy igual y esa es la segunda iteración. Entonces ya tenemos que la segunda iteración es 3.10374766. Vamos a dejar hasta ahí, ¿no? Bueno, aquí sabemos que siguen más. 3.10374766 y siguen más cifras decimales. Vamos a sacar otras iteraciones, pero noten que ya nos estamos acercando al valor 3, que es la solución. Vamos a darle la siguiente iteración x sub 3 y es 3.034, 3.034, 38549, 38549 y siguen más decimales. Y si le doy otro igual, obtengo la siguiente iteración que sería x sub 4 igual a 3.0144001. Vamos a dar una iteración más, una quinta iteración, y tenemos ya dos decimales correctos, 3.00038 1091. Y aquí pues podemos evidenciar que ya tenemos dos decimales correctos. Por lo tanto, la sucesión que se generó, bueno, y aquí siguen más, podemos sacar más iteraciones, pero podemos concluir que la sucesión x sub n que se generó converge a la solución, al punto fijo primero, ¿cierto? Al punto fijo x asterisco igual a 3 de la función g de x igual a raíz de 2x más 3, coma, la cual es una solución, y recuerden que es la primera solución, x1 asterisco igual a 3, de la ecuación f de x, que era, la habíamos llamado f de x, era x al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Vamos ahora a tomar otra función. Ahora tomamos x igual a g de x con g de x igual a 3 sobre x menos 2. Entonces, ¿cómo la saqué esta? Recuerden que la ecuación era x al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Entonces lo que hice fue factorizar x de los dos primeros, y entonces queda x menos 2, el 3 pasa al otro lado a sumar, y de ahí despejamos el primer x y nos quedaría 3 sobre x menos 2. Entonces vamos a considerar esa función g. Y vamos a retomar de nuevo
la iteración de punto fijo, pero ahora con esta función g. Entonces, ahora tomamos esta función con. Entonces, vamos a formar la sucesión también con x sub 0 igual a 4. Ojo con esto, voy a tomar la misma condición inicial. X sub 0 igual a 4 y x sub n más 1 sería 3 dividido entre x sub n más 2. ¿Mm? Entonces, vamos a generar una sucesión y vamos a mirar hacia dónde converge. Vamos a sacar de aquí, vamos a sacar unas 8 iteraciones. Entonces, voy a borrar todo, voy a colocar nuevamente el 4 igual, verifico que esté en ANS guardado el 4, ya está. Ahora sí coloco la fracción, que es 3 dividido entre ANS más 2. Entonces, la primera iteración me da un medio, que eso es 1.5. Perdón, 0.5. Entonces noten que la primera iteración del 4 saltó al 0.5. No se está aproximando a 3. Aquí tenía un error, es menos 2. Muchas gracias. Acá también, entonces tengo un error que sería menos 2. Perdón. Tengo que guardarlo en 4 la memoria. ANS igual 4. Muy bien, entonces ahora sí coloco el 3 dividido entre ANS, perdón aquí, ANS menos 2. Es 3 medios, que es 1.5, ¿no? Entonces será 3 medios, que es 1.5. Muy bien, vamos con el siguiente. Entonces, recuerden que solamente es darle igual, él ya va automáticamente reemplazando. Entonces, noten que de 3 saltó a 1.5. Ahora, de 1.5 está saltando a menos 6. O sea, si ustedes representan esto gráficamente, a ver, voy a mirar a ver si puedo hacer aquí una recta como para verificar simplemente los saltos en el eje X. No necesito graficar nada más. Eh, entonces, estoy tomando x igual a 4. Entonces, digamos que aquí está la condición inicial x igual a 4. Y de aquí, este es el x sub 0. Y el x sub 1 saltó a menos 6. Entonces, digamos que menos 6 está por acá. Entonces, aquí nos dio el x1. Miremos, perdón, ese es el x1 nos dio 1.5. Este era el x sub 2. El x sub 1 me dio 1.5, bueno, menos 4, menos 5, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Aquí estaría el 0, 1, 2, 3. Vamos a moverlo un poquito más a la derecha. El 4. Bueno, vamos a suponer esto. Entonces tenemos de x0 pasa a 1.5. Entonces aquí está el 1.5 por aquí. Entonces aquí estaría el x1, 1.5. Del x1, voy a pintarlos con color rojo, los punticos, como salta. De x sub 0 pasa a x1. De x1 pasa a x sub 2, que es menos 6. Entonces, estas son la sucesión. En el momento parece ser divergente, ¿no? Que se va a menos infinito. Miremos qué pasa con x sub 3. Con x sub 3 me da menos 3 octavos, que eso es menos 0.375. Menos
0.375. Entonces, la iteración ya me quedó por aquí. Ese sería x sub 4, x sub 3, perdón. Este sería x sub 3. Vamos a ver con x sub 4 cuánto me da. X sub 4 me da menos 1.26315. Menos 1.26315. 789. Y ya es un número irracional, que es, aquí está, que está más o menos, estaría por aquí, menos 1.26, por aquí, al ladito de menos 1. Entonces voy a colocar lo que aquí está el menos 1, aquí, en esta parte está el menos 1, que era una de las soluciones, x sub 2 asterisco, y acá está el 3, que es la otra solución. El 3, que eran las soluciones de dicha ecuación, x sub 1 asterisco. Entonces noten que condición inicial cercana a x sub 1 asterisco, saltó a x1, a x2, a x3, esta ya es x4 y se está acercando a x2 asterisco. Vamos a verificar con otras iteraciones más si efectivamente se acerca. Entonces vamos a calcular la quinta iteración. Entonces la quinta iteración nos da menos 0.919 menos 0.919 3548 38, que si nosotros la graficamos, esa está a la derecha de menos 1. Entonces la voy a pintar por aquí. La sexta iteración nos da otro número racional, pero es infinito, no periódico, infinito periódico, perdón, menos 1.027, menos 1.027, 6243, 6243, aquí sigue otro 0, etc. La siguiente iteración nos da menos 0.99, menos 0.99, 0875, 0875, 912. Y si hacemos una última iteración, x sub 8, esto nos da menos 1.0, 0, 305, 0, 64. Y como pueden notar, en la iteración 7 y en la iteración 8 ya tengo dos decimales correctos donde podemos verificar que la solución convergente, que esa solución converge a menos 1. Es decir, que entonces aquí si nosotros hacemos los gráficos se va llenando de punticos rojos convergentes hacia la solución menos 1. Entonces podemos concluir que la sucesión x sub n generada por la función g de x igual a 3 sobre x menos 2 converge al punto fijo x asterisco igual a menos 1, a pesar de que nosotros la condición inicial la tomamos lejos, en 4. ¿Cómo? La cual es otra solución de la ecuación
f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Entonces ahora finalmente consideremos esta función g de x. ¿Cómo la obtenemos? Recordemos que la ecuación era x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Entonces lo que hicimos fue despejar x de este segundo término. Entonces, vamos a ver qué nos ocurre también considerando la misma condición inicial, 4, la iteración de punto fijo que sería x u n al cuadrado menos 3 dividido entre 2, y vamos a generar entonces la primera iteración. Entonces, si tomo la primera iteración, a ver, x ans sería el punto inicial, 4. Entonces voy a reemplazar en la fracción ans al cuadrado menos 3 y debo dividir entre 2 y vamos a mirar. Entonces, ¿qué nos queda? 6.5. La primera iteración nos da 6.5. Vamos con la segunda iteración. La segunda iteración es 19.625. Vamos con la tercera iteración. La tercera iteración nos da 191.070312 y siguen más cifras decimales. Entonces, ¿qué podemos mirar? Que a medida que yo voy sacando iteraciones, el número se va haciendo más grande. ¿Por qué razón? Porque miren que el valor de x tengo que elevarlo al cuadrado y simplemente debo restarle 3 y dividirlo entre 2. Esto pues obviamente para sacar aquí x4 nos da un valor ya de 18.000 y algo. x5 miren que ya nos da un valor muy grande. Entonces, ¿qué podemos concluir? En este caso, la sucesión x u n generada por g de x igual a x al cuadrado menos 3 dividido entre 2 diverge. Se va hacia más infinito. Ahora, entonces, noten que del teorema 1 podemos deducir lo siguiente, que si la función f de x tiene dos soluciones, entonces voy a construir funciones g de x que convergen a una de las soluciones de f de x. Algunas funciones g van a conducir, por ejemplo, a la primera solución, como lo vimos en la primera función g que definimos. Otras funciones g van a ser convergentes hacia la segunda solución, como lo vimos en este caso, de esta función g. Pero otras de ellas no van a ser convergentes ni a la función, ni a la solución 1, ni a la solución 2. Entonces no pueden ser convergentes a otro punto diferente. Tienen que ser siempre, si son convergentes, deben ser convergentes a las soluciones de la función f. De lo contrario, van a ser divergentes. En el siguiente teorema vamos a definir qué criterios se deben tener en cuenta para la función g de x para que sea convergente.